Un saludo especial para todos aquellos que están atentos en este momento a la palabra del Señor. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro a los Hebreos y vamos a estar compartiendo el capítulo 6 de los versos 4 al verso 8. Dice así la palabra del Señor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí en este pasaje vemos cómo el autor de este libro pues se dirige aquí a sus compatriotas y expone básicamente 5 grandes ventajas que ellos tenían con respecto a los demás. Y vamos a verla. La primera de que nos menciona aquí dice que fueron iluminados. La segunda, que gustaron del don celestial. La tercera, que fueron partícipes del Espíritu Santo. La cuarta, gustaron la palabra de Dios. Y la quinta, gustaron los poderes del siglo venidero. Y luego viene una cuarta advertencia o una cuarta exhortación o amonestación para estas personas. Muy bien, así que entremos en materia. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Bueno, vamos a dejar hasta ahí y vamos a mirar la primera ventaja que tenían estos hebreos. La primera es que fueron iluminados. Aquí tenemos que hacer una advertencia en que este pasaje no hace referencia a la salvación. Aquí no hay ningún término como justificación, santificación o regeneración. Dice la palabra que quienes una vez fueron iluminados, y no se dice que hayan nacido de nuevo, o hayan sido justificados o santificados. Así que este pasaje no se refiere particularmente a la salvación. La iluminación con que el autor se refiere tiene que ver con esa percepción intelectual de las verdades de la palabra de Dios. Y aquí la palabra iluminado se traduce también como dar luz por el conocimiento o por medio de la enseñanza. O sea que significa que se está mentalmente consciente de algo, o sea, se ha recibido una instrucción. Esta persona está totalmente informada. El Señor Jesucristo, a través de su ministerio, cuando estuvo allí en Galilea, Él declaró que había venido a cumplir la profecía que estaba en Isaías 9, versículos 1 y 2, que dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el Señor Jesucristo lo declara allí en Mateo capítulo 4, versos 14 al 16. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. De tal manera que todos los que vieron y todos los que oyeron a Jesús, pues vieron esta gran luz. Pero no todos los que la vieron y la oyeron obtuvieron la salvación. ¿Qué significa eso? Pues que ver la luz de Dios y aceptarla no son la misma cosa. Lo que nos dice este
pasaje es que aquellas personas en Galilea oyeron el Evangelio, fueron iluminadas en una u otra medida, pero por los relatos que vemos en la palabra de Dios, realmente pocos fueron los que creyeron realmente en el Señor Jesucristo. Ellos tenían conocimiento natural, tenían información, vieron al Señor Jesucristo, oyeron el mensaje de los propios labios de Él, incluso vieron los milagros con sus propios ojos, vieron la verdad de Dios encarnada. Es una oportunidad que solo pudieron tener unos pocos en toda la historia humana. De tal manera que esa luz del Evangelio había irrumpido en forma de persona en medio de la oscuridad de las vidas de los que estaban viviendo en esa época. Como el mismo Señor Jesucristo lo menciona allí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 35 y 36, donde dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Así que muchas personas, muchos galileos, recibieron la luz y el Señor Jesús debió haber causado una impresión en ellos, pero muchos de ellos, si no la mayoría, no creyeron en Él. Veamos lo que dice Juan capítulo 12, versos 37 al 40. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Esto mismo ocurrió con los judíos a quien estaba dirigida esta carta. Fueron iluminados, pero no fueron salvos. Así que estaban en un gran peligro de perder toda oportunidad para obtener la salvación. Y precisamente el apóstol Pedro, en su segunda carta, habla acerca de estas personas. Segunda de Pedro 2, 20 y 21. Dice así la palabra del Señor. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así que estos judíos no creyeron. Así que la luz que ellos recibieron para que fueran salvos se volvió en contra de ellos en juicio. Muy bien, la segunda ventaja que nos menciona aquí el autor es que gustaron del don celestial. Estas personas fueron iluminadas y ahora dice el autor que gustaron del don celestial. Bueno, aquí las palabras el don celestial podrían significar varias cosas. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es un don celestial, pero aquí en el siguiente versículo se menciona particularmente al Espíritu Santo, así es que no es ese el significado. También el don celestial más grande que se ha recibido es el don de Cristo, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, versículo 15 del capítulo 9. Dice así la palabra del Señor: gracias a Dios por su don inefable. Y aquí se está refiriendo básicamente al Señor Jesucristo. Y también la palabra don celestial significa pues la salvación que el Señor Jesucristo brindó. Miremos lo que dice el apóstol Pablo ahí en su carta a los Efesios, capítulo 2, verso 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De tal manera que la salvación que nos ofrece el Señor Jesucristo
es el don supremo que viene del cielo. Y particularmente aquí es el don al cual se está refiriendo el autor. Y está diciendo que ellos gustaron el don celestial, o sea, lo probaron. No dice que lo recibieron. De tal manera que no lo aceptaron, no lo vivieron, simplemente lo examinaron, lo probaron. Esto se asemeja a los catadores de vino. Ellos toman un sorbo de vino y lo tienen por un momento en sus bocas, lo saborean y finalmente lo escupen. Gustaron de ese vino, lo probaron, pero no lo bebieron. Y aquí hay un contraste con la obra que el Señor Jesucristo hizo por todos nosotros. Dice la palabra ya en Hebreos 2:9 que Él, habiendo gustado la muerte por todos los hombres, de tal manera que Él bebió la copa completa. También el Señor Jesucristo, cuando estuvo hablando allí con la mujer samaritana, allí en el pozo de Jacob, le dice lo siguiente, allí en el capítulo 4, versículo 10 del Evangelio de Juan. Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor Jesucristo estaba hablando del don de la salvación, del agua viva, y esa agua viva es la que lleva a la vida eterna. Como el mismo Señor lo menciona allí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 14, donde dice así la palabra del Señor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que, ¿quiénes son los que realmente reciben la salvación? Son aquellos quienes beben de ella, no los que simplemente la degustan, sino aquellos quienes beben de la copa de la salvación. Así que la salvación viene de comer, de beber esa agua de vida y ese pan de vida, el pan vivo que es el Señor Jesucristo. Pero recordemos que degustar no es comer. Recordemos que uno de las funciones del Espíritu Santo previos a la salvación, pues es dar a quienes no la han recibido una degustación de esas bendiciones que vienen. De tal manera que acerca a las personas a Cristo. El Espíritu Santo da una degustación, pero el Espíritu Santo no nos obliga a comer. Así que este texto lo que nos está diciendo es que Dios mismo puso la bendición de la salvación en la boca, en los labios de los judíos del Nuevo Testamento, pero no la habían comido. Y esa degustación precisamente era lo que habían visto, lo que habían oído, la predicación del Evangelio. Habían visto el poder transformador del Señor Jesucristo, de lo que Él hacía y cómo el Evangelio transformaba vidas, pero no lo comieron. Y recordemos, degustar no es comer. Muy bien. La tercera ventaja de estos hebreos, dice la palabra, que fueron partícipes del Espíritu Santo. Y aquí la palabra partícipes tiene que ver con asociación, más no con posesión. ¿Qué significa eso? Pues que estos judíos nunca habían tenido en sí el Espíritu Santo, pues estaban cerca de él cuando él estaba allí. Y esta palabra pues tiene que ver con asociaciones o con acontecimientos en común. Así que este texto pues básicamente se refiere a cualquier persona que haya estado donde el Espíritu Santo haya estado ministrando. De tal manera que es posible tener asociación con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues cuando se beneficia de lo que Él hace, pero no ha recibido la salvación. Así como vimos en el capítulo 2, estos judíos habían oído la palabra,
habían visto, habían participado de las señales, de las maravillas, de los milagros, de los dones del Espíritu Santo. Incluso participaron en algunas de estas cosas. Pero tengamos en cuenta que la Biblia nunca habla de los cristianos en asociación con el Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo en ellos. Así que lo que se está diciendo aquí es que había personas de estos judíos que solo estaban asociadas con el Espíritu Santo. Posiblemente como la mayoría de las multitudes a las cuales el Señor Jesús sanó y alimentó de manera milagrosa, que fueron partícipes de ese poder del Espíritu Santo y de las bendiciones que Él daba, pero no habitaba en ellos, o sea, no poseían al Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo los poseía a ellos. Muy bien, la cuarta ventaja que ellos experimentaron, dice la palabra, que gustaron la palabra de Dios. Nuevamente aquí se utiliza la palabra gustaron. Aquí gustaron algo de Dios y en este caso es gustaron de su palabra. Y aquí el término griego que se utiliza para palabra es rema. La palabra rema enfatiza las partes en lugar del todo. No es el logos, que es la palabra usada normalmente para referirse a la palabra de Dios. De tal manera que estas personas habían oído hablar de Dios, habían probado sus palabras, las habían degustado, pero no las habían comido de verdad. ¿Se les había enseñado sobre Dios? Claro que sí. Lo más seguro es que también asistían a las sinagogas. Muchas veces prestaron atención a lo que se estaba enseñando. Posiblemente recibieron la palabra con alegría, con entusiasmo, pero no comieron la palabra del Señor. Contrasta con lo que dice el profeta Jeremías allí en el capítulo 15, verso 16, donde dice así la palabra del Señor. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías escuchó la palabra y Jeremías comió esa palabra de Dios, pero no ocurrió así con el pueblo. Otro ejemplo también lo encontramos en el rey Herodes. A pesar de que Juan el Bautista tenía un mensaje fuerte e incluso acusó directamente al rey, dice la palabra que Herodes disfrutaba aún de la predicación de Juan el Bautista. Lo vemos allí en Marcos capítulo 6, verso 20, donde dice así la palabra del Señor. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. A Herodes le gustaba probar el mensaje de Dios. Estaba perplejo, fascinado. Pero cuando ya fue presionado para decidir entre el mensaje de Dios y su propia voluntad, aunque de mala gana, accedió a decapitar a Juan. De tal manera que el haber degustado la palabra de Dios lo hacía más culpable aún. Debemos entender que degustar es el primer paso para comer. No está mal que degustemos la palabra de Dios. Y en la Biblia se nos anima a hacerlo. Precisamente el rey David, allí en el Salmo 34:8, dice así: Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. De tal manera que todo el mundo debe probar el evangelio en alguna medida antes de que lo puedan aceptar. El problema es quedarse solo con la prueba. Y como muchos de los judíos que habían escuchado el evangelio por primera vez, se sintieron atraídos por su belleza, por su dulzura, les supo bien, pero no lo masticaron, no lo tragaron, no lo digirieron. Solamente se quedaron en la degustación.
Y en poco tiempo ya ese buen sabor se había perdido. Y ellos se volvieron indiferentes a esa palabra de Dios. Así que estas papilas gustativas se volvieron insensibles, dejaron de responder ante estos estímulos de la belleza y del sabor tan dulce del Evangelio. De tal manera que toda persona que haya oído el Evangelio, que posiblemente haya hecho una confesión de fe en Cristo Jesús, pero que no está segura de su salvación, tiene que prestar mucha atención al consejo que da el apóstol Pablo, ahí en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, donde dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y una persona que está en esta condición, que no está segura de su salvación, necesita saber si realmente solamente probó el Evangelio o si ya lo comió. Muy bien, la quinta ventaja que menciona aquí el autor es que gustaron los poderes del siglo venidero. Y aquí el siglo venidero pues se refiere al reino futuro de Dios. Y cuando se habla de los poderes del siglo venidero, pues son los poderes del reino, son los poderes milagrosos. O sea que estos judíos habían visto la misma clase de milagros que ocurrirán cuando el Señor Jesús venga en su reino terrenal. Estas personas dice que gustaron de esos poderes, o sea, vieron a los apóstoles hacer señales, los vieron hacer prodigios, así como los que se producirán en el reino futuro del Señor Jesucristo. Ellos vieron milagro tras milagro, de tal manera que ellos vieron los milagros. Y en la medida que veían más milagros, estaban probando más esos poderes del siglo venidero. ¡Cuánta incredulidad había en el corazón de aquellos que vieron a Lázaro resucitado, en aquellos que vieron a los ciegos recuperar su vista, en los que vieron hablar a los mudos y aún así rechazaron las maravillas que estaban delante de sus ojos? Estos judíos habían tenido una preciosa bendición, habían sido iluminados, habían estado en asociación con el Espíritu Santo, gustaron de esos dones celestiales, de su palabra y de su poder, y sin embargo no creían. Y aquí el autor les hace una cuarta advertencia. Recordemos que en los capítulos anteriores ya había el autor hecho 3 advertencias. Leamos nuevamente del versículo 4 al 6 de Hebreos 6. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí el Espíritu Santo está hablando a todos aquellos que habían oído la verdad, que habían reconocido esa verdad, pero todavía estaban dudando en aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso esta cuarta advertencia. Estas personas estaban en el punto preciso para arrepentirse, estaban con conocimiento y era el punto preciso donde debían llegar al conocimiento del Señor Jesucristo, a la entrega de sus vidas a Él. O sea que la advertencia que nos está haciendo aquí es que es mejor que nos acerquemos a Cristo ahora, porque si se alejan, pues será imposible que vuelvan a ese punto de arrepentimiento. Ahora, aquí quiero hacer una claridad. Hay muchos intérpretes que afirman que este pasaje enseña que la salvación puede perderse.
porque creen que esta advertencia está dirigida a los cristianos. Si esta interpretación fuera cierta, pues el pasaje también tendría que enseñar que una vez perdida la salvación no se puede obtener de nuevo. Si una persona que ha sido salva y después pierde la salvación, quedaría condenado para siempre. Ahora, aquí este pasaje no le está hablando a los cristianos. Y de lo que se está hablando aquí es que se puede perder la oportunidad de recibir la salvación. Y no la salvación como tal es la que se pierde. Así que el cristiano, el creyente, no tiene que asustarse con perder su salvación. No puede perderla. La palabra de Dios es muy clara y el Señor Jesucristo lo dijo allí en Juan capítulo 10, versos 27 al 29, donde dice así la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De la misma forma, el apóstol Pablo lo declara en su carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 35, donde dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y ahora versos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de igual manera se lo reitera en su carta a los Filipenses, allí en el capítulo 1, verso 6, donde dice así la palabra del Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El cristiano no tiene ninguna razón en ningún momento de su vida para creer que puede perder su salvación, porque es el mismo poder de Dios que nos retiene en esa salvación. Veamos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 4 y 5. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De tal manera que por la muerte de Cristo obtenemos esa salvación, por la obra que el Señor realizó allí en la cruz. Y ahora por su vida y por su poder y por su intercesión podemos mantener esa salvación. Como lo afirma el apóstol Pablo allí en su carta a los Romanos capítulo 5, verso 10, dice así la palabra del Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Los incrédulos estaban en ese riesgo de perder la salvación, en el sentido de perder esa oportunidad de recibirla. Ellos no la habían recibido. Estaban a las puertas de recibirla, pero también se encontraban en un grave peligro, el de retornar nuevamente al judaísmo y por esto perder esa capacidad de arrepentirse y llegar a Cristo. Y recordemos por qué: por su inmadurez, por su torpeza espiritual. Habían rechazado al Señor Jesucristo, habían rechazado el Evangelio, el único que podía darle salvación. Ellos habían escuchado el verdadero mensaje de salvación. Ya no había otra cosa que ellos pudieran oír. Ya habían visto la verdad del Evangelio. Estos hebreos judíos
habían oído la predicación de los apóstoles, los habían visto realizar los milagros, prodigios, habían tenido ese privilegio de contemplar todas esas manifestaciones de la palabra de Dios, de el poder del Espíritu Santo. Lo habían oído todo, lo habían visto todo. Habían aceptado estas cosas de manera intelectual. Estaban muy bien informados. Fueron grandes testigos del Evangelio y del poder del Evangelio. Pero tristemente le dieron la espalda. En este caso por el judaísmo. Hoy en día se le puede dar también la espalda al Señor Jesucristo por cualquier otra cosa. Y así estas personas están eternamente perdidos. Dice la palabra que no solamente rechazan el Evangelio, dice este versículo que están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Solamente podían tomar dos caminos. O pasaban de ese conocimiento pleno de Dios por medio de la fe y creían y aceptaban la obra del Señor Jesucristo en la cruz, o le daban la espalda y se hacían apóstatas, estarían perdidos para siempre. Estos versos comienzan con unas palabras que dice, porque es imposible. Y aquí la palabra imposible, algunos traductores han querido decir que significa difícil, pero no. Realmente mirando otros pasajes, esta palabra lo que significa es que no hay posibilidades, no se puede cambiar por la palabra difícil. De tal manera que no se puede escapar de ese fin severo, de este peligro, ni tampoco minimizarlo. Por eso el autor dice aquí que es imposible, ya que la única esperanza es rechazar aquello a lo cual se está aferrando y recibir al Señor Jesucristo sin demora. De lo contrario, esta persona se irá endureciendo y muchas veces sin saberlo, de tal forma que pierde para siempre su oportunidad de recibir la salvación. Este texto también nos habla de que aquellos que recayeron, dice que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice que es imposible que los que una vez recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y aquí la palabra renovados pues quiere decir restaurar, ¿no? Volver a dejar en la misma condición que cuando estaba al principio o inicialmente. ¿Y cuál fue la condición de estos judíos? Pues que inicialmente recibieron el Evangelio con emoción, con gozo. Se habían ya alejado del judaísmo y estaban ya al borde del cristianismo en un arrepentimiento genuino. Habían dejado ya sus malos caminos, habían intentado dejar ese pecado, habían comenzado a mirar a Dios y ya estaban ahí en el límite de la salvación. Dios les había revelado todo lo que ellos necesitaban saber. No había nada más que Él pudiera decirles. Pero muchos tomaron la decisión de alejarse, tener un corazón malvado de incredulidad. Rechazaron la revelación de Dios. Ellos se habían criado bajo el antiguo pacto, habían visto toda la belleza, toda la perfección del nuevo. Y si rechazaban ese nuevo pacto, ahora ya no tendrían ninguna esperanza de volver a ser restaurados a ese punto inicial que tuvieron cuando se les compartió el Evangelio fresco, la dulzura del Evangelio. El arrepentimiento era la respuesta que ellos debían tener ante la predicación del Evangelio. Y como dice el pastor John MacArthur, abro comillas, cuando alguien rechaza a Cristo en la experiencia cumbre del conocimiento y la convicción, tampoco lo aceptará en un nivel menor. De modo que la salvación
se vuelve imposible. Cierro comillas. Así que no podían regresar, no podían ser renovados, porque estaban otra vez crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y aquí es interesante ver que dice para sí mismos. Y lo que significa esto para aquellas personas era que el Hijo de Dios merecía que se le crucificara nuevamente. Se estaban poniendo del lado de quienes lo crucificaron. Juzgaron al Señor Jesucristo. No reconocieron al verdadero Mesías, se dieron la vuelta y regresaron nuevamente al judaísmo. Para estos judíos el Señor Jesucristo era un impostor, un engañador que recibió lo que merecía. O sea que estaban de acuerdo con quienes mataron al Señor Jesucristo y lo volvieron a exponer a vituperio. Lo que estaban diciendo era que habían declarado que el Señor Jesucristo era culpable de todo aquello que se le acusó. Así que cuando alguien escucha el Evangelio, pero se aleja de este Evangelio, pues está haciendo exactamente lo mismo que estos judíos hicieron. Aunque piensen que ellos mismos no crucificaron al Señor Jesús, que no le traspasaron sus manos ni traspasaron sus pies, ellos están afirmando que están de acuerdo con su crucifixión, que están de acuerdo con aquellos que le crucificaron. Y si esto ocurre precisamente a una persona que ha recibido la luz, ¿sí?, esta persona se convierte en apóstata y la salvación queda fuera del alcance de ella. ¿Por qué? Porque ha rechazado a Jesucristo, ha rechazado la luz, ha rechazado el poder del Evangelio para salvación. Y un ejemplo de esto lo vemos en Judas. Él caminó con Jesús, él habló con él, él comió con él, pero finalmente lo rechazó. Y como dice Hebreos capítulo 10, verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y como afirma MacArthur, abro comillas, es engañarse a sí mismo de forma muy peligrosa, creer que se está seguro por estar en la orilla, por diferir la decisión, por considerarse tolerante al Evangelio solo por no oponérsele externamente. Cuanto más tiempo permanezca alguien en la orilla, más se inclinará a su vida anterior. Quedarse ahí parado por mucho tiempo resulta inevitablemente en desertar del Evangelio para siempre. Puede que no sea una decisión consciente contra Cristo, pero es una decisión y es contra Cristo. Cuando a plena luz alguien se aleja de él, vuelve a crucificarlo en su propio corazón y se ubica por siempre fuera del alcance del Señor. Cuán terrible es rechazar a Jesucristo. Cierro comillas. Muy bien, continuamos con los versículos 7 y 8 de Hebreos 6. Dice así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Aquí vemos una ilustración. Dice que todos los que oyen el Evangelio pues son como la tierra. Dice que la lluvia cae. O sea, la persona escuchó el Evangelio y la semilla de ese Evangelio queda allí plantada y recibe alimento y esa semilla crece. Y esto que está creciendo es bueno, es hermoso, es productivo. Y todo esto que ha sido plantado y que es enraizado, que es arraigado, es alimentado por Dios. De tal manera que hay abundante producción.
Pero también habla de otra parte, otro crecimiento que es falso, que no es provechoso. Dice que produce espinos y abrojos. O sea, es algo destructivo y algo que queda reprobado. Démonos cuenta aquí que cayó la misma semilla, ¿sí? La misma raíz, se alimentó del mismo suelo, de la misma agua, y que produce espinas y cardos o abrojos. Rechazó la vida que se le ofreció y solamente sirve para, como dice la palabra aquí, ser quemada. Amado Dios, gracias por tu preciosa palabra. Gracias también por esta exhortación, Señor, que también hoy en día nos compete a nosotros. Que podamos nosotros examinarnos, como lo menciona el apóstol Pablo, examinarnos cada uno de nosotros para ver si estamos en la fe. Que podamos probarnos a nosotros mismos si realmente hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que podamos ser como aquellos que han sido expuestos a la verdad y caminan hacia adelante, que viven y experimentan la bendición de la salvación, que nuestra fe esté verdaderamente arraigada en el Evangelio, porque nuestra vida será una vida llena de bendición, una vida llena de buenas obras. Que cada día de nuestras vidas podamos disfrutar de tu palabra, gustar tu palabra y comer tu palabra. Que nos podamos alimentar de tu preciosa palabra cada día. Que sea parte de nuestra vida, de nuestras experiencias, de todo lo que somos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.